La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Digo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Well, I'ma sing it again. Come alive, come alive, come alive, drive on. Come alive, come alive, come alive, drive on. The way. Libre soy totalmente en ti. Digo estoy. Buenas noches, ¿cómo estás? Ha pasado el tiempo, ya estamos en el capítulo 8. Estamos felices en este ministerio profético que nos convoca cada martes a poder estar aprendiendo, escuchando, teniendo experiencias personales y únicas, porque somos únicos. Y quisiera leerte un pasaje que es el pasaje de hoy, es en Hebreo 1:1-2, dice: Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. El proceso de la revelación. Vamos a ver que para todo hay un proceso, y el proceso lleva un tiempo de aprendizaje, un tiempo de enseñanza, y eso vamos a estar viendo algunos pasos sobre este procedimiento. El primero que vamos a ver es la ley de la compensación profética. ¿Qué es la ley de la compensación profética? Muchas veces Dios nos da una palabra y aparentemente pareciera que no se cumple y que se tarda lo que Dios nos prometió, y nos angustiamos, nos ponemos tristes. Pero hay otras personas que, a lo contrario de eso, perseveran y empiezan a creer y a confesar con su boca y a poner en práctica la fe. Y Dios lo compensa. Al final revierte en esa situación, y la palabra profética que Dios le dio en ese momento, Dios se la cumple y se las da. Hay un ejemplo que vamos a ver aquí, que es recuerdan a los 4 amigos del paralítico. Estos 4 amigos, ellos pensaron en sus corazones y dijeron: si lo llevamos a esta persona, a nuestro amigo que está enfermo, delante de Jesús, sabemos que Dios lo puede sanar. Y esa era una palabra profética. ¿Por qué? Porque todavía no había acontecido. Pero ellos creyeron, profesaron con su boca y dijeron: Él lo puede hacer. ¿Qué sucedió? Dice en la escritura que fue llevado allá, pero para llegar a ese acto, ellos tuvieron que hacer algo. Muchas veces nosotros vienen en nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón, por amigos, familiares, Dios quiere sanar, ¿no? O Dios
te dice a ti, mira, lo voy a sanar, o lo voy a levantar, o lo voy a restaurar. Ahora, depende mucho de las cosas que podamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque estos 4 amigos actuaron, hicieron algo. Dice que el lugar estaba repleto, no había lugar. Y dice que hicieron un agujero en el techo y bajaron allí al paralítico. O sea, actuaron, hicieron algo sobrenatural. Creyeron a la palabra profética y actuaron, hicieron algo. Ahora, cuando se te viene este pensamiento de una vecina, de un amigo, de alguien que Dios te habla al corazón, vos tenés que hacer algo. Llamarlo por teléfono, primero orar, y darle una invitación, darle una palabra de aliento y creyendo de que Dios puede hacer algo en su corazón. Y esto es probable. Entonces, la ley de la compensación es esta. En una ocasión, recuerdo, vivía en la ciudad de Viedma y tenía un compañero de trabajo y en una noche Dios me revela en sueño la situación espiritual de él y de toda su familia. Y era tanto el peso que sentía en mi corazón que sentí la necesidad de ir a su casa. Y una palabra que sonaba fuerte en mi corazón y decía, hasta acá, hoy es el último día de llanto, hoy es el último día. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esa palabra me retumbaba en mis oídos y en mi corazón. Y a tal punto que recuerdo que fui a su casa, llamé y se sorprendió cuando me vio, me hizo pasar y pude entregarle esta palabra que ardía en mi corazón. Y para mi sorpresa, él dijo que verdaderamente él estaba en esa situación, él y su familia. Y él me dijo algo que recuerdo hace muchos años, pero él me dijo algo así que cada vez que llegan las fiestas o este tiempo, porque era para ese tiempo, las Navidades, dice, no sé por qué, pero empiezo a llorar y me embarga una angustia y una tristeza. Y él no iba a la iglesia ni conocía a Dios, pero Dios me dio una palabra profética para él. Y Dios me dijo de que ese era el día y que la salvación de Dios había llegado a su casa y que tenía que empezar a buscar su presencia, congregarse, buscar a Dios. Y esto fue algo maravilloso para mí, fue un bálsamo. Y para esta familia llegó la salvación a su hogar, a su casa. Esta familia fue restaurada y esa es mi convicción, porque yo recuerdo que al poco tiempo yo me venía para Buenos Aires, pero creí con todo mi corazón de que Dios iba a hacer un milagro. La fe tiene un papel preponderante en el cumplimiento de la profecía que Dios derrama en nuestras vidas. Y vamos a ver que el don profético necesita escuela, necesita un mentor, necesita alguien que esté preparado en esa área para poder enseñar y explicarte cómo Dios te habla. Todas las profecías requieren de escuela, o sea, todos los profetas necesitamos aprender de otro. ¿Por qué? Porque para orar por enfermos yo voy y oro por un enfermo y bueno, Dios lo puede sanar o no, y se acabó allí. Ahora, para orar por prosperidad, lo mismo, yo puedo orar y se manifiesta la gloria de Dios y Dios lo hace de esa manera. Pero no así el don profético. El don profético tiene que ser enseñado. Ahora vamos a ver algunos versículos. En el Antiguo Testamento ya había escuela de profetas y vamos a ver algo maravilloso. La profecía es un don que requiere maestros. Primero. Y estas son algunas de las escuelas proféticas bíblicas. Está en Jericó, Elías, en 2 de Reyes 2:7, 2:5 al 7. En Ramá, Samuel, decía en 1 de Samuel 19 al 24, había otra escuela. En Gilgal, Eliseo, 2 de Reyes 4:38. La profecía ya está en tu vida. Debemos descubrir
cómo te habla a ti. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios me habla de una manera a mí, te habla de otra manera a vos. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe, Él nos creó, Él sabe cómo hablarnos y enseñarnos las cosas. Y a todos no nos habla igual. Entonces eso debemos tener en claro, porque de la manera que me habla a mí no le habla a otro profeta o a otra mujer o profetisa o a otro hombre o a otra mujer. Porque Dios a todos nos habla. Debemos estar atentos a sus oídos. Hay profetas en los que Dios decidió manifestar ciertos atributos proféticos más que en otros. Por ejemplo, Samuel y Isaías recibieron más palabras proféticas. Ezequiel y Jeremías fueron más visionarios. Jeremías y Amós realizaron más actos proféticos. José y Daniel fueron más soñadores. David, Moisés y José fueron profetas más conquistadores. Cuando nosotros vemos que Dios levantaba a estos profetas, tenían un ministerio específico, se desarrollaban en una área específica. ¿Qué cosas produce la revelación en tu vida? Vamos a ver 3 pasos que son importantísimos que lo tengamos bien en claro. Entonces, ¿qué cosas produce la revelación en tu vida, en mi vida o en la vida de los hijos de Dios? Te hace un explorador de sueños. Y esto es maravilloso. Cuando nosotros escuchamos una palabra, escuchamos un mensaje, nuestro corazón atesora alguna palabra, aún fuera de contexto. Y eso nos interesa, nos despierta deseo de aprender, deseo de investigar. Y eso nos ayuda a crecer. Lo que dijeron que entrarían, tenían una palabra de Dios. Esto recuerdo aquellas personas 12 que dice que fueron enviados para ver la tierra prometida. Y dice que 10 de ellos fueron negativos, o sea, ellos dijeron, no van a comer como pan, está mal esto, está jodido. Pero 2 personas creyeron a la palabra de Dios y ellos dijeron, vamos a ir, vamos a creer, vamos a creerle a Dios. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que pudieron lograr. Ahora, Dios no va a hablar, muchas veces Él nos habla. Y quiero leerte esto. Los que dijeron que entrarían tenían una palabra de Dios y querían cumplirla. Necesitaban tener esa actitud, esas ganas. Y si Dios nos muestra, debemos tomarla y definirnos si nos vamos a meter en el sueño que Él nos mostró o no. Si Dios nos muestra algo y no lo hacemos, luego nos muestra otra cosa y tampoco lo hacemos, y otra más, y no lo hacemos. Llegará el día y el momento que Dios nos deja de hablar. Y esto sucede muy a menudo. Pasa en la familia, pasa en la vida, cuando uno hablamos con nuestros hijos, mira que tenés esto, mira, cuidado con aquello, 1 vez, 2 veces, o un amigo. Y no nos hace caso. Llega un momento que dice, bueno, no hablo más, no te digo más nada. Así, de la misma manera, se comporta Dios con nosotros. Dios nos trae una palabra, otra y otra, y nosotros hacemos oídos sordos o no hacemos caso. Estas 2 personas decidieron escuchar la voz de Dios y dijeron, vamos a lograr la tierra. Los otros 10, dijeron, no podemos hacer. Y otra de las cosas que quiero saber, no siempre la mayoría tiene la razón. El segundo término, te transforma. O sea, la enseñanza que recibimos en la mente es información. Lo que recibimos en el espíritu es revelación. Debemos recibir ambas cosas. Pero lo que transforma mi vida no es el conocimiento, no es el razonamiento, sino que es la revelación. Lo que a mí se me revela es lo que cambia mi vida. Trae la paz. El tercero, la paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es decir, que está por encima de todo entendimiento. La paz de Dios es profética y supera todas las cosas. Palabras que disparan el deseo de la revelación, palabras que escuchamos cuando predican nuestros pastores, palabras que escuchamos a alguna persona. Por ejemplo, cuando nuestro pastor habló de los ángeles, que había tenido una revelación
y eso despertó mi interés por saber cómo eran los ángeles, qué tipo de ángeles, si tienen alas, si no tienen alas. Y esas cosas traen nuevas revelaciones, deseos de aprender. ¿Y a dónde tenemos que ir? A las Sagradas Escrituras, a la Palabra de Dios. Y allí empezamos a investigar y empezamos a aprender cosas maravillosas. Ahora, debemos creer en lo que Dios nos habla cada día y nos enseña por medio de su palabra. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de Jesús. Dice que Jesús nació en Nazaret, y cuando él le tocó predicar allí en su pueblo, hablar, no pudo hacer milagros. ¿Y saben por qué? Porque la gente lo conocía y decía, ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su padre, su José, sus hermanas? Y nació allí. Entonces le costaba creer. ¿Por qué? Porque no creían. Decidieron no creer a lo que Jesús había decidido hacer como profeta. En otros lugares dice que hizo muchos milagros, pero allí en su ciudad natal no lo pudo hacer. Ahora, lo que nunca tenemos que hacer nosotros es encasillar el don, encasillar a Dios de ninguna manera. Podemos encasillar el don de Dios. ¿Por qué? Ninguna de las cosas de Dios en realidad. Porque no hay un método, no hay una forma. No es que es así porque hace 20 años hacía así, porque ahora se hace así. No, Dios tiene una multiforme de obrar, de actuar. Y Él lo hace porque es Dios y le place hacerlo a la manera que Él quiere. No podemos encapsular de ninguna manera ningún don. No podemos decir, no, pero este pastor lo hacía así, no, este profeta lo hacía así. No, porque somos todos distintos. Dios nos habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Te invito a que hagamos una oración. Es muy largo el capítulo 8, lo vamos a hacer fraccionar en 2. Yo te animo a que sigas estando todos los martes para que juntos podamos seguir creciendo. Me encantaría hacerlo presencial para escuchar tu opinión, para saber y poder aprender e intercambiar más ideas. Yo sé que con la ayuda del Señor pronto lo vamos a hacer. Ya estamos teniendo nuestras reuniones presenciales donde hay un mover distinto de Dios, y ese es el deseo, esa es la oración de la iglesia que estamos haciendo. Por eso te animo a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este momento decreto y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, se revelará a los corazones. No es por conocimiento, Señor, sino por revelación, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, que esta palabra se revele a los corazones, se revele al espíritu de las personas, para que puedan, Señor, animar y activar los dones, Señor, que tú tienes para que tu iglesia sea fortalecida. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta el próximo martes.